Caso número 21. Poliposis anematosa familiar, a propósito de un caso. Yo soy Arturo Gallardo Arias, su presentador. Bueno, primero para contextualizar. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, 95% de histología de adenocarcinoma. Su etiología se describe clásicamente mediante la secuencia de noma-adenocarcinoma, en donde activación de oncogenes e inactivación de genes supresores, con la alteración de actividad genómica y aparición de mutaciones sucesivas, van a llevar al cáncer. Además, hay que mencionar que el tamizaje existente en nuestro país, al menos su recomendación para población en general, es desde los 50 años, ya sea con test de hemorragia oculta o colonoscopía, con el objetivo de eliminar lesiones precursores y el diagnóstico precoz. Hablando más específicamente de la poliposis familiar, hay que decir que el cáncer de colon tiene su aparición esporádica en un 90% y solo en un 10% de manera hereditaria, entre las que se encuentran el síndrome de Lynch y la poliposis familiar, esta última con un porcentaje menor al 1%. Su prevalencia se estima entre unos 8.000 a 18.000 habitantes, con una herencia autosómica dominante y penetrancia casi completa. Se dice que prácticamente el 100% desarrollará cáncer colorectal. Siendo más específico en este punto, aquí traigo un gráfico en donde en el eje de las abscisas podemos ver los años de edad y en el eje de las ordenadas la incidencia acumulada o porcentaje de pacientes que presentarán cáncer de colon. Podemos ver que en la población general, e incluso en adultos mayores, este porcentaje no supera o bordea el 10%. En lo que es el cáncer de colon no polipósico hereditario, o también llamado síndrome de Lynch, supera el 50%, pero no corresponde a una totalidad. Situación diferente para la poliposis nodosa familiar, en donde se dice que tarde o temprano el paciente tendrá un cáncer de colon. Yendo al caso en sí mismo. Bueno, paciente masculino de 52 años, sin antecedentes familiares neoplásicos, con una historia de 2 años de evolución de rectorraje intermitente, rojo oscuro sin mal olor, y además una baja de peso de 7 kilos en el último mes, tras consultar con varios médicos. Y ya yendo a un estudio más dirigido, se le solicitó una colonoscopía, la cual se describe tumor infiltrante ulceroso en sigmoides, numerosos pólipos satélites pediculados en colon izquierdo, los cuales fueron resecados, y pólipos satélites peritumorales que no fueron resecados. Esa colonoscopía solo exploró el colon izquierdo, por lo cual se completó un segundo tiempo para poder visualizar colon transverso y colon ascendente, en donde ya se evidencian más de 100 pólipos, algunos sobre los 3 centímetros, y en sigmoide distal, algunos con aspecto más sospechoso. La biopsia de un pólipo del colon derecho menciona adenocarcinoma tubular, medianamente diferenciado y ulcerado, infiltrante en mucosa colónica. Se le realizó un TC de tórax, abdomen y pelvis como estudio imagenológico para ver si es que había diseminación, la cual no existía. Tras tener los exámenes preoperatorios y su evaluación preoperatoria, ingresó de manera electiva para la resolución quirúrgica. Al paciente se le practicó una colectomía total vía laparoscópica con una anastomosis iliorectal lateroterminal. Se realizó prueba neumática, la cual fue negativa para filtración, y un sangrado estimado en 300 ml. Procedimiento sin antecedentes. En el postoperatorio evolucionó estable y asintomático en plan de continuar sus controles en policlínico. Aquí tenemos de manera ilustrativa cómo se ve una mucosa de colon sigmoide totalmente normal versus una mucosa de colon en un paciente con poliposis anematosa familiar con múltiples pólipos, múltiples lesiones, algunas incluso con grados de displasia alto o bajo. Ya después tenemos la biopsia de colon total, la cual claramente muestra el adenocarcinoma bien diferenciado, 3 por 3 centímetros en su superficie, como habíamos dicho, localizado en el colon derecho, donde se dejaron buenos márgenes quirúrgicos, tanto proximal como distal, una invasión que llegaba hasta la muscular propia externa y no había presencia de perforación. De 14 linfonodos que fueron examinados, ninguno de ellos presentaba compromiso ganglionar. Además de esto, los múltiples pólipos que configuraban la poliposis anematosa familiar, que contenía adenomas tubulares y tubulovillosos con displasias tanto de bajo como de alto grado. Ya para ir redondeando, la poliposis anematosa familiar es una manera infrecuente de presentación de cáncer de colon, como habíamos dicho, menos del 1%, y tiene criterios establecidos para su sospecha y su diagnóstico. Además, es fundamental indagar y realizar un tamizaje en la familia del paciente para tener nuevamente la posibilidad de un diagnóstico precoz, como se pudo obtener en este caso. Entonces, cuando estemos frente a una poliposis anematosa familiar, recordemos no solamente la sintomatología actual del paciente, sino también el riesgo futuro de desarrollar cáncer de colon. Además, riesgos de otros cánceres que no hemos mencionado en esta presentación, ya que escapan de su objetivo, pero hay que tenerlos presentes.
y además no solo el riesgo del mismo, sino también de su entorno, sobre todo en parientes de primer grado, ya que como hemos mencionado, su herencia autosómica dominante establece un riesgo potencial para su familia. Así también existen algoritmos para identificar a quienes deberíamos realizar un testeo genético, o al menos así se sugiere. En este específicamente refiere que aquellos pacientes que tengan más de 10 adenomas colorectales o parientes en primer grado con poliposis nematosa familiar en su grado completo o atenuado, deberían ser referidos para poder realizar una historia clínica con su anamnesis, examen físico y posteriormente también, una consejería genética para ver si es que estos pacientes se benefician o no de realizar el estudio. Para concluir, ante la confirmación de la poliposis nematosa familiar, es necesario tratar tanto la enfermedad del paciente así como el riesgo propio de su familia. Y recordemos que esta es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario. Así podemos mencionar un médico de cabecera para poder tener la sospecha precoz, oncología y cirugía para el tratamiento definitivo y su seguimiento, un equipo de rehabilitación y nutrición para el posoperatorio y, por ejemplo, el equipo de genética para la consejería a los familiares, entre muchos otros profesionales. Muchas gracias.